tardes, bienvenidos al análisis de la actualidad, a Canarias al día, como saben ya en esta casa, Mírame Televisión, emitiendo para todo el archipiélago y haciéndolo hoy para tratar un asunto de máxima actualidad que hemos seguido durante mucho tiempo en esta casa, en Mírame Televisión, como es la polémica en torno a la construcción de un hotel de 5 estrellas en la playa de La Tejita, en el Médano, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Al finalizar la semana pasada, bueno, pues nos desayunábamos con estas noticias que hemos recogido del periódico El Día y que, bueno, cambiaban un poco la realidad, no por algo que no estuviéramos esperando, porque se esperaba ese pronunciamiento de Costas, pero sí porque quizás sale en la noticia pues antes de que incluso se enterasen las propias partes, ¿no? Y esto ha llamado mucho la atención. Costas fija un nuevo deslinde que permite construir el hotel de La Tejita. Otra de las noticias que habíamos publicadas, la reacción, por supuesto, de la plataforma social que se ha opuesto a la construcción del hotel. Salvar La Tejita seguirá por vía legal su oposición a la construcción del hotel. Y el ayuntamiento defiende su gestión y respalda las obras del hotel de La Tejita. Se publicaba esa orden a mediados del mes de febrero en el Boletín Oficial del Estado, sin embargo había pasado desapercibida, algo que también ha llamado bastante la atención, hasta que eso sí, lo ha publicado el periódico El Día. Y nos acompaña un portavoz de la plataforma Salvar La Tejita, que ha estado, como saben, detrás de todo ese movimiento social, o ha canalizado, mejor dicho, ese movimiento social en contra de la construcción del hotel. Estamos con Rubén Pérez. Rubén, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por darnos audiencia y voz. Estamos todos esperando, lo decía en la introducción, ese resultado, a ver qué decía Costas finalmente con el deslinde que afecta a la playa de La Tejita. ¿No conocían ustedes esa decisión hasta que lo publicó el periódico El Día, entiendo? Sí, la mañana del viernes pasado fue cuando nos hemos enterado por la prensa. La notificación no nos había llegado a nosotros como asociación hasta esa tarde o hasta el día siguiente. Así que nos enteramos con la prensa con retraso de esta noticia que por un lado es decepcionante, aunque por otro lado también nosotros somos realistas y sabíamos que esto entraba dentro de lo probable que podía aprobar Costas. No les coge eso por sorpresa, supongo, porque ya en la última exposición pública, ha tenido varias exposiciones públicas por diferentes motivos esta tramitación del deslinde. En la última de octubre del año pasado ya se planteaba esta opción de esa servidumbre de protección de 20 metros. Entiendo que en parte se lo esperaban. Sí, en parte nos lo esperábamos, porque como bien dices, esta era la última propuesta de deslinde que había publicado Costas. Hay que decir que cuando se anuncia al principio de estallar todo este conflicto en 2019 que se va a modificar el deslinde y que hay una nueva propuesta, la propuesta era mucho más conservacionista y más negativa con los intereses del hotel. Tenía una servidumbre de 100 metros, el trazado de la línea de dominio público era más garantista en lo que se refiere a la protección del pasillo dunar, y Costas, la delegación de Costas en Santa Cruz ha ido haciendo, y ahí fue metiéndole la tijera y publicando dos nuevas reducciones. Primero bajó la servidumbre de 100 metros a 20, todo hablando en fase provisional, y después encargaron otro estudio geomorfológico en la cual se basaron para también reducir el dominio público. Decimos que le metieron un tijeretazo, que reducieron la propuesta inicial, pero hay que decir que el deslinde que se ha aprobado ya definitivamente afecta al hotel, afecta en un 27% alrededor, más o menos, de superficie edificable, y esto afecta, por supuesto, a la totalidad del hotel en términos de porcentaje de edificabilidad, etcétera, y por eso nosotros exigimos que las obras no pueden continuar de ninguna manera, y la licencia que hay otorgada tiene que ser anulada porque han cambiado las condiciones de urbanización, y es lo que vamos a exigir. No, de ninguna manera vamos a aceptar que continúen las obras. Esto tiene que seguir paralizado hasta que se publique un nuevo proyecto acorde con la nueva realidad urbanística. Esto es muy interesante, Rubén, pero vamos a ir por partes porque la verdad es que es un asunto complejo, sin duda, muy técnico, pero hablabas de cómo ha afectado al final la decisión que se ha tomado, que no es lo que ustedes pretendían, que era que la servidumbre llegase a los 100 metros y por tanto no se pudiese construir el hotel, pero sí que es verdad que hay una afección al proyecto que está aprobado. Se habla de 60 camas aproximadamente. ¿Ustedes calculan que ese puede ser el cálculo de la afección, digamos, en camas del nuevo hotel? Pensamos que pueden ser más camas. Para que la gente lo entienda, existen
en el proyecto 2 hileras principales de edificación del hotel en primera línea de playa, y este nuevo proyecto afecta a las 2 primeras, así que serían más de las 60 camas que son las que están en la primera línea de playa. ¿Ustedes creen que son 340 camas, si no me equivoco, verdad? Sí. Todo el hotel. Y en principio, ¿ustedes creen que van a ser se van a ver afectadas más de 60 camas? Sí, no te podría dar una cifra exacta. Si hemos calculado la superficie afectada, en diversos medios se habló de 10%, es más, es en torno a un 27%. Lo que a día de hoy no es edificable, porque hay que recordar que dentro del dominio público marítimo terrestre y de la servidumbre de protección, el uso residencial no está permitido. Por tanto, se tiene que rediseñar el proyecto, y no solo ahí, fuera de esos 20 metros de servidumbre, al cambiarse las dimensiones de lo que sería la parcela hotelera, se va también que reducir el resto del proyecto. Esto, bueno, realmente con el cambio que provoca el deslinde, ustedes han presentado muchas alegaciones a lo largo de todo el expediente. Ustedes planteaban, como decíamos, que fuera la servidumbre en 100 metros, pero esta decisión de costas en cualquier caso no es definitiva, porque cabe la posibilidad de recurrir. Ustedes han anunciado desde Salvar la Tejita que van a recurrir. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que van a plantear ahora? Que quizás no sé si algo nuevo a lo que ya habían planteado durante ese expediente, o bueno, o simplemente van a volver a insistir en los mismos argumentos. Vale. Con respecto, hay que decir que tenemos el último paso en el que se ha publicado el nuevo deslinde, se podría decir que ya es firme, ya tiene una serie de consecuencias legales definitivas, pero sí es verdad que tenemos 2 meses para recurrir este deslinde y llevarlo a la Audiencia Nacional. Nosotros lo vamos a recurrir porque entendemos que se debe fijar una servidumbre de 100 metros con los argumentos que veníamos defendiendo anteriormente. Que esta parcela, a pesar de ser declarada suelo urbano en el año 1971, nunca se llegó a urbanizar en la práctica en la entrada en vigor de la Ley de Costa. Esto es muy importante porque la Ley de Costa dice que cuando entra en vigor en el año 1988, los suelos urbanos solamente tendrían servidumbre de protección de 20 metros, que es lo que se ha decidido finalmente aquí. Pero con los informes técnicos que nosotros presentamos, basándonos en los informes técnicos que presentó la consejería que preside Balbuena, en la cual se ponía en duda que estos suelos se habían urbanizado en la práctica. Estos suelos están completamente abandonados en la década de los 80. Esta parcela, hay que decir que se inició la urbanización a principios de los 70 y quedó enseguida completamente abandonada por diversas crisis pasadas en el sector de la construcción, y este suelo no tenía las condiciones de suelo urbano en el año 88, y esto es lo que vamos a presentar en la Audiencia Nacional. Entiendo que es el pilar, digamos, del posible recurso. Lo cierto es que cuando uno lee el expediente y ve un poquito los argumentos que han llevado a Costas a mantener, en este caso, perdón, a poner el deslinde de la servidumbre en 20 metros, se basan precisamente en que ellos consideran que sí que ese suelo es urbano, porque se basan fundamentalmente en los informes que ha presentado el propio Ayuntamiento de Granadilla de Abona a lo largo de todo este expediente, donde manifiesta que efectivamente es verdad que todo esto viene de un plan parcial de la urbanización de Costa Bella del año 1971, que se construyó una primera fase de la urbanización, y ahí está la duda. Yo creo que hay una ortofoto que es del año de Grascán, del año 1988, que nos puede ayudar a ver cómo estaba construida esa urbanización, ¿no? Ahí la estamos viendo, en qué estado estaba de construcción esa urbanización. Y hay incluso, lo que pasa que aquí las fechas es verdad que son bastante coincidentes, una recepción de obras que se produce antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, que efectivamente es en el 88, pero es en el mes de julio. Pero sí que antes de eso la propia empresa le pide al ayuntamiento que recepcione las obras, que aunque es verdad que el ayuntamiento las acaba recepcionando después de la entrada en vigor del mes de julio del 88, de la entrada en vigor de la ley, sí que hay informes o diversos informes que consideran que sí que se ha llevado a cabo la urbanización. Yo sé que esto es muy enrevesado, pero ustedes, que lo conocen muy bien y que lo conocen mejor que nosotros, sí que es verdad que uno leyendo eso se queda con la duda de decir, oye, parece que el ayuntamiento tiene unos argumentos sólidos en ese sentido para mantener o sostener, ahora hablaremos del Gobierno de Canarias, pero por lo que respecta al ayuntamiento, para sostener que aquello sí que está urbanizado y que por tanto es urbano, ¿no? Sí que se ha hecho la urbanización. En la información a la que nosotros hemos tenido acceso a través de diversas fuentes públicas, una de ellas ha sido el ayuntamiento, otra ha sido Costas, no hemos localizado ese documento
de informe de recepción de obras anterior al año 88, en el que se especificara claramente los porcentajes de urbanización exactos que tenía esta obra. Pero lo habrán leído en el BOE, porque sí que viene referido. Es verdad que en el BOE se le ha citado y tenemos que decir que estuvimos nosotros en diciembre del 2020 en Costas, precisamente viendo las alegaciones que había hecho el Ayuntamiento de Granadilla, y no vimos este documento por ningún lado. ¿No lo vieron? En Costas no lo vimos. Esa parte es interesante, y yo creo que, bueno, supongo que por ahí, insisto, articularán ustedes el recurso a esta decisión, pero llama la atención porque el Gobierno de Canarias, la Consejería Política Territorial, ha tenido dos posturas. La que tenía antes de las elecciones, vamos a decirlo así, de 2019, y que hubiera un cambio político, en la que es la propia Consejería Política Territorial quien hace la primera autorización para la construcción en servidumbre de protección, que es competencia autonómica del hotel, porque considera que ese suelo es urbano. Pero después hay un cambio político y la actual dirección de la Consejería, con José Antonio Balbuena al frente, lo que viene a decir es que no, que ellos consideran que aquello no es urbano, y así incluso lo manifiestan por escrito. ¿Esto cómo se puede explicar desde un punto de vista técnico? Algo que, al fin y al cabo, bueno, debería tener claro la Consejería, sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones que tiene. ¿Cómo lo explican ustedes? Explicamos que manifiestamente existía una suerte de desidia en la administración pública, en la cual esto no es exclusivo de este plan parcial de Costa Bella en La Tejita. En décadas pasadas fue muy frecuente la asistencia de obras que se abandonaban y que, sin embargo, en el papel seguían teniendo su condición de urbana y consiguieron salvarse de la ley de costa. Por las causas que sea, con la entrada en el gobierno del consejero actual, se redactaron informes técnicos bastante concluyentes en los que se afirman que la urbanización no llegaba ni al 50% de lo que era la parcela. Esto es lo que nosotros estamos defendiendo y la verdad que las imágenes aéreas son bastante evidentes, el estado de abandono, así como las descripciones que hay en el informe, con recubierta vegetal y de la arena de la urbanización. Con lo cual nosotros tenemos claro y vamos a seguir en la Audiencia Nacional defendiendo que estos suelos estaban abandonados y que no tenían la condición de suelo urbano en la entrada en vigor de la ley de costa. En cualquier caso, al final sí que es verdad que todo el planeamiento, tanto las normas subsidiarias de 1995 de Granadilla como el plan general que finalmente se aprueba en el año 2005, sí que le dan esa consideración de suelo urbano a toda esta zona. Claro, también hay gente que se puede preguntar, bueno, ¿por qué todo este movimiento social que hay ahora y que realmente está poniendo en tela de juicio, está consiguiendo parar una obra tan importante como es la del Hotel de La Tejita, en aquel momento no presentaron alegaciones, no hubiera sido más fácil luchar contra esto en las normas subsidiarias del 95, en el plan general de 2005, para evitar que aquello tuviera la condición de suelo urbano y por tanto que no se le pudiera conceder después la licencia? ¿Por qué en aquel momento no se hizo? A lo mejor tú no estabas en aquel momento en activo, digamos, socialmente, pero ¿sabes por qué no se hizo? No sé si lo has preguntado. Entendemos que no existía demasiada voluntad en las administraciones por cumplir con la ley y desde luego no había una perspectiva conservacionista del territorio. En la línea de lo que hablas, es bastante grave desde nuestro punto de vista la declaración del primer deslinde costero que se publicó en esta zona, el deslinde del 2002, con el cual se aprobó en su día este proyecto, en el cual dunas de 1,5 metros de altura quedaron fuera del dominio público marítimo terrestre de manera incomprensible, cuando la ley de costas dice que las dunas forman parte del dominio público. En el informe geomorfológico que hemos podido nosotros ver en Costas, hemos visto como las propias fotografías de ese informe ya incluían las dunas dentro de lo que hoy es la parcela hotelera y de una manera muy difícil de entender las dejaron fuera del dominio público marítimo terrestre. Es más, llegaron a argumentar en ese informe que esas dunas se formaban de manera artificial por la influencia de un paseo marítimo. Entonces, que ese criterio al final precisamente se cambia por completo, es lo que provoca, de hecho, que se revise el deslinde, sí. Y al final se modifican, ¿no?, la línea entre una serie de vértices del deslinde.
Yo no sé si en esa parte ustedes han quedado satisfechos, porque entre otras cosas sí que se viene a reconocer que efectivamente, geomorfológicamente, esas dunas se han formado por efectos del mar, en este caso, e incluso se viene a tumbar las alegaciones que planteaba la empresa, que venían a decir que, bueno, que como eran dunas generadas por el viento y que no depositadas directamente por el agua, bueno, pues que no tenían que entrar dentro de la protección del dominio público. Todo esto, la verdad es que en ese sentido sí que han logrado que lo acepte la Dirección General de Costas. ¿En esa parte están satisfechos con el resultado? No estamos satisfechos, o estaríamos satisfechos a medias, porque no se ha protegido todo el dominio potencial del pasillo de dunas que había en el interior de lo que es la parcela hotelera. Nuestra primera propuesta que enviamos a Costas, a Madrid, con nuestro estudio geomorfológico que encargamos, sí que incluía los dominios de ese pasillo de dunas, que ha sido la clave que ha detonado todo este cambio de deslinde en esta zona, y con un informe muy sólido, con fotografías desde la década de los 50, con análisis granulométricos, y esta propuesta que nosotros hicimos y que Madrid nos la aceptó en su día fue reducida, como dije antes al principio de la entrevista, por el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz. Ellos encargaron otro estudio geomorfológico para de alguna manera validar el que habíamos hecho nosotros, y ese estudio geomorfológico se hizo cuando ya se habían iniciado las obras. Fue un técnico, un geólogo, a describir un campo de dunas donde ya habían huecos de 3 metros y donde las palas estaban trabajando. De hecho, tuvo que pedir permiso, lo digo porque recuerdo leerlo, a la propia empresa, porque aquello estaba vallado para poder entrar dentro y hacer las catas. Sí, y no podemos estar satisfechos con esta declaración, porque al final el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz se decantó más por el estudio geomorfológico que hizo este técnico en unos terrenos que ya estaban removidos por las palas mecánicas, cuando el estudio que nosotros hicimos previamente, el estudio sedimentológico de las dunas, de las arenas que habían dentro, fue antes de que empezaran las obras. Y si tuvieran en cuenta el estudio que ustedes hicieron, la afección sería mayor, entiendo. Sí, sería mayor. ¿Cuánto más? No sé si lo recuerdo. No sería radicalmente mayor, pero sí lo que es el trazado del dominio público, en la zona de mayor anchura del campo de dunas, pues hubiese llegado 10 metros más arriba, o 10-15 metros más arriba, más los 20 metros de servidumbre que van en paralelo. Hay una cosa que decías antes, y vamos a entrar en la que es quizás la gran pregunta que mucha gente se hace: ¿qué va a pasar a partir de ahora? Y tú insistías antes, lo decías varias veces, y yo creo que es importante. Esto va a obligar a que se tenga que hacer un proyecto modificado, a que se tenga que volver a iniciar un expediente para volver a conceder las diferentes autorizaciones y la licencia municipal de nuevo. ¿Ustedes mantienen que, por tanto, esta modificación, por esa afección que hay en la servidumbre de protección a lo que ya está, a ese proyecto que está aprobado, obliga a volver a abrir un expediente nuevo? Ese es el argumento que ustedes mantienen. Sí, nosotros entendemos que al verse modificado el deslinde, tierra adentro, ha cambiado las condiciones de urbanización de lo que es el proyecto. Hay que tener en cuenta que dentro del dominio público marítimo terrestre y dentro de los 20 metros de servidumbre, el uso residencial no está permitido. Y si vemos el proyecto, vemos como las dos primeras hileras de edificaciones están dentro o bien del dominio público marítimo terrestre o bien dentro de esa franja de 20 metros. Con lo cual, de entrada, esas dos hileras de edificación que están en el frente de playa del hotel no son compatibles con la realidad urbanística actual, con lo cual se tiene que rediseñar el proyecto y tendría que recibir las licencias y los permisos sectoriales de las áreas administrativas que les correspondan. Y en ese escenario, el Gobierno de Canarias, que es el que primero que tiene que dar la autorización por ser servidumbre de protección, pues tendría que pronunciarse, y entiendo que, teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias ha dicho que ellos están en contra de considerar ese suelo como urbano y por tanto consideran que la servidumbre tiene que ser de 100 metros en esa zona, ustedes intuyen que, de ser así, el Gobierno informaría en contra de esta autorización. Sí, de hecho, no quiero meter la pata, pero si no me equivoco, el verano pasado el consejero de Balbuena dijo que una vez el deslinde fuese definitivo, si afectaba a la servidumbre de protección, que era su competencia, ellos iban a pedir la anulación de la licencia actual y a exigir otra que se adaptase al nuevo deslinde. Al final, es cierto que Balbuena hizo esas declaraciones, incluso instaba al propio ayuntamiento a iniciar la revisión de oficio, pero
la pelota también la tiene en su tejado el propio Ayuntamiento de Granadilla. Y ellos lo que han dicho, ellos no lo ven como lo plantean ustedes. Ellos consideran que no hay que hacer un proyecto modificado nuevo y que esto basta con una pequeña licencia de reformado de obras, porque consideran que la afección no es tan importante como para tener que volver a reiniciar el expediente. Ustedes entiendo que no comparten esa visión. No compartimos esa visión y si eso sucediera, tanto el alcalde como el técnico que firme esa licencia de reforma va a tener una denuncia por parte nuestra, porque no estamos hablando de una competencia que recaiga únicamente sobre el Ayuntamiento de Granadilla. Como acabas de decir, la servidumbre de protección, todo ese tramo que afecta al hotel es competencia del Gobierno de Canarias, así que el Ayuntamiento de Granadilla no puede pasar por encima de las administraciones que tiene por encima, ni del Gobierno de Canarias ni de Costa. Pero y si la empresa dice, bueno, vale, no pasa nada, nosotros no construimos en todas... No sé si la parte de la servidumbre de protección ya hay algo construido en esa zona. Actualmente hay un pequeño sector donde están los cimientos de una serie de edificaciones ya levantadas. El Piqueira dice, bueno, pues mira, yo derribo toda esta parte y sigo construyendo el resto y ya está. Y no pasa nada. ¿Eso no podría ocurrir? Si ocurriera, tendrían que tener un proyecto alternativo que se ajustara. O sea, no se puede hacer con el proyecto actual eso. Tendrían que sacar un nuevo proyecto. Exactamente. Si siguieran adelante con el proyecto que en su día les dio el visto bueno al ayuntamiento, pues estarían incurriendo en una ilegalidad manifiesta, pues estarían, por un lado, construyendo en ese borde la servidumbre de protección, que es incompatible con el uso residencial o hotelero. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el resto de la parcela que no se ha visto afectada directamente por este nuevo deslinde tiene unos porcentajes de urbanización. Todos esos porcentajes se van a tener que readaptar porque las dimensiones de la parcela hotelera se van a hacer más pequeñas. O sea, eso hay que reajustarlo todo, por decirlo bueno, volver a calcular todos esos aprovechamientos. Exactamente. Entiendo. Hay una cosa, es importante porque al final estamos hablando de la posibilidad de que se abra un nuevo expediente para tener que conceder o no una nueva licencia. Pero sí que es verdad que hay una licencia ya concedida de diciembre de 2018 ya de manera definitiva en la parte municipal, que también ha generado muchas dudas. Yo les he escuchado y les he leído a ustedes varias veces decir que aquello, hablar de irregularidades, incluso en el expediente. Pero la duda mía es si a día de hoy hay algún tipo de recurso judicial o administrativo contra esa licencia de diciembre de 2018 o si... Bueno, realmente pues nadie ha planteado alguna duda jurídica, tanto en la administración o en los contenciosos administrativos. Con lo que respecta a la licencia en sí, hasta el momento no ha habido una acción judicial en concreta. Nosotros en su día pedimos la paralización de las obras y denunciamos una serie de irregularidades, pero este tipo de recursos judiciales que nosotros presentamos, la justicia va tan lenta que no tenemos respuesta todavía. No han recibido respuesta todavía. Sobre qué va a pasar ahora con las obras, es decir, ha llegado esta decisión de la Dirección General de Costas con el deslinde. ¿Puede la empresa, yo entiendo que me vas a decir que no por el argumento que me decías antes, pero la gente se lo pregunta, ¿puede la empresa empezar a reanudar las obras pasado mañana, si quiere, o mañana mismo, si quisiera? Si lo hiciera, nosotros entendemos que estaría incurriendo en un delito, en este caso contra el territorio, porque estaría actuando en un lugar donde las condiciones urbanísticas han cambiado y, por lo tanto, las condiciones en las que se otorgaron la licencia, de la cual ellos hacen gala, están manifiestamente caducas. Nosotros, si eso sucediera, nosotros pediríamos la paralización de las obras. ¿Tienen conocimiento de si la empresa ha dado algún paso en ese sentido de reanudar las obras o de recurrir incluso la decisión de Costas? Nosotros no tenemos conocimiento si van a recurrir la decisión de Costas, y en cuanto a movimientos en lo que es la obra, estos días no hemos observado nada. No han observado movimientos, incluso a pesar incluso de que, insisto, que esto se publicó en el boletín a mediados del mes de febrero, aunque no se hubiera notificado, sí. ¿Verdad que estaba publicado allí? O sea, alguien que tuviera acceso, pues no sé, al boletín, o que entre todos los días podía encontrárselo, es complicado, sí. Porque está en la parte de los suplementos y la verdad es que no es fácil de encontrar.
Para cerrar la entrevista, Rubén, hay otra arista que es importante en todo este debate, las posibles indemnizaciones, porque es algo que alega muchísimo el ayuntamiento para defender su actuación y decir que ellos pues, no pueden tomar ninguna otra medida porque si no habría que indemnizar a la empresa promotora. A día de hoy, ¿ustedes consideran que después de esta decisión de Costas se abre la posibilidad de indemnizar de alguna manera a la empresa? Por ejemplo, la empresa podría pedir que se le indemnice por ese aprovechamiento urbanístico que va a perder por el deslinde de Costas, o por otra parte, podría pedir que se le indemnice por todo este tiempo que ha tenido las obras paradas, en la opinión de Salvar la Tejita. Nosotros entendemos que, en base a lo que dice la ley de Costas, que un aumento de la servidumbre a 100 metros no tendría que recaer en indemnizaciones a la parte afectada si se justificaba de manera debida que no se habían urbanizado que esos terrenos de manera correcta antes de la entrada en vigor de la ley de Costas. Costas ha decretado que ellos no, piensan completamente lo contrario, que sí podría incurrir en indemnizaciones y lo han dejado en 20 metros. Nosotros no sabemos hasta qué punto la empresa va a pedir indemnizaciones, la cuantía de las indemnizaciones, por lo que nosotros tenemos en nuestra mano o hasta donde podemos incidir es en garantizar que se cumpla la ley y que la afección a este tramo de costa sea lo menor posible. No te puedo decir de una manera objetivamente, legalmente técnica, si ellos tienen derecho o en cuánto estarían esas cuantías de esa indemnización. En cualquier caso, si vamos a ver qué ocurre ahora, si finalmente se abre un nuevo expediente o no, como ustedes plantean, si se da una licencia de reformado y esto continúa. En cualquier caso, yo creo que esto va a tener todavía recorrido, porque si no es por una vía administrativa, será por una vía contenciosa, porque ustedes, por lo que me has planteado aquí, van a seguir pleiteando por esta cuestión. Pero pongamos que al final ahí se puede acabar construyendo un hotel, que al final sale todo adelante y se puede acabar construyendo un hotel. ¿Quedaría alguna otra opción? Porque al final sí es verdad que aquí hay un debate de raíz del modelo turístico, de oye, ¿cómo se ha permitido todo esto? ¿Cómo ha llegado todo este plan parcial de los años 70? Y al final se ejecuta pues 40 años después con un modelo que ya es completamente distinto. Pero ¿quedaría alguna opción más allá de esto? Es decir, ¿podría alguna administración, si no es por la vía de la revisión de licencias, no permitir o cambiar el planeamiento, por ejemplo, para que no se construya el hotel? No sé si se lo han planteado alguna vez. Nosotros, nuestra lucha, por un lado, es objetivos cortos. Primero, conseguir la paralización temporal y una vez la tengamos garantizada la paralización temporal, pelear porque este hotel no se construya aquí y salvar este pedazo de costa. Tenemos que decir que, no sé si va en esa línea tu pregunta, que existe otro frente que podría cuestionar la construcción de este hotel. Sería otra irregularidad, el incumplimiento de la normativa de depuración de aguas residuales. Sabemos que el municipio de Granadilla no cuenta con depuración de aguas residuales y los proyectos en núcleos con más de 2.000 habitantes, por ley, deben de asegurar que sus aguas van a ir a un sistema de depuración de aguas adecuado. El ayuntamiento, el municipio no lo tiene y el hotel en su proyecto no tenía contemplado la creación de ninguna pequeña depuradora. Se ha aprobado ahora recientemente, creo, la adjudicación del proyecto para la depuradora de la zona de Granadilla, también de la planta de tratamiento de La Pelada. ¿No solucionaría todo eso, todo el problema de depuración? No estoy seguro si se aprobó la licitación o si ya tenían en concreto una fecha de construcción en concreto. Se ha adjudicado ya las obras. Vale. Si estuviera ya construida la depuradora, en ese caso, sí es verdad que el hotel no estaría obligado a precisar de un sistema de depuración de aguas residuales. Pero mientras eso no sea una realidad, y de hecho, cuando el ayuntamiento concede la licencia en 2018, esa opción no existía ni siquiera de manera como tú acabas de afirmar. No estaba ni proyectada. No estaba ni proyectada. Pero entiendo que entonces tendría que haberlo tenido en cuenta también el ayuntamiento, este factor, a la hora de conceder esta autorización, esta licencia. Sí, es una cosa que nosotros incluimos en una de las primeras denuncias que pusimos, de la cual, como te comento, no hemos obtenido respuesta, que este proyecto no presentaba ni ningún tipo de
de sistema de depuración de aguas residuales y incidimos que el municipio de Granadilla no lo tiene. Así que estamos hablando de toda el agua de estos retretes, más las de toda la urbanización de Costa Bella, más las de toda la zona costera de Granadilla, están yendo para el mar todos los días. Rubén Pérez, la verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Al final hemos tenido una entrevista bastante técnica, pero yo creo que es lo que tocaba ahora después de una decisión tan importante, que al final tiene una repercusión, lógicamente, en el plano jurídico y urbanístico, pero es verdad que nos quedamos con ganas de poder seguir profundizando en el modelo turístico, ¿no? En eso que hay detrás al final de este hotel, ¿no? Que era una forma de entender quizás el desarrollo urbanístico y el desarrollo turístico de la isla de Tenerife, que no sé hasta qué punto va en consonancia con lo que se demanda y con lo que se necesita hoy en día, porque quizás, y con esta es la última pregunta que te quería hacer, Rubén, no sé si a veces ustedes tienen la sensación de que quizás al hotel le venga incluso mejor no hacer las obras que hacerlas. No sé si se lo han llegado alguna vez a plantear esto, ¿no? Según la información que nosotros tenemos, la constructora, Viqueira es una constructora, no es quien iba a gestionar la administración del hotel, no tenía todavía conseguido a ninguna empresa que fuera a gestionar el hotel. Todo esto antes de la paralización de las obras. Viendo el panorama tan incierto que hay en la economía mundial, pues no me extrañaría para nada que la mejor opción para Viqueira sería no mover ficha y pedir una indemnización. Pues Rubén Pérez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender un poco mejor cuál es la situación en la que queda ahora ese futuro hotel de La Tejita o esas obras del hotel de La Tejita y cuál es la posición, por supuesto, de salvar La Tejita. De verdad, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Ha estado con nosotros hoy el portavoz de Salvar La Tejita. Hemos intentado entender un poquito mejor todas estas noticias que estamos leyendo en prensa y que evidentemente han marcado una fuerte respuesta y movilización social en la isla de Tenerife y que al final esconde, pues básicamente, una forma de entender el desarrollo urbanístico y el desarrollo turístico. De ello hemos hablado hoy, de ello seguiremos hablando en los siguientes programas informativos, por supuesto, de esta casa, como siempre hemos hecho. Que pasen una feliz noche. Les dejo en la compañía de la programación deportiva de Mírame Televisión.